Nosotros nos gusta analizar la política, ver qué es lo que está sucediendo, cómo los ven desde diferentes puntos de vista, algunos referentes de distintos sectores políticos. Por eso, en esta oportunidad, lo invitamos al señor Daniel Lipovetsky. Él es abogado, exdiputado nacional y exdiputado provincial por Juntos por el Cambio. Y lo saludamos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Todo tranquilo. nosotros contábamos un poquito, siempre nos gusta comentar, ¿no? Ver de diferentes puntos de vista qué es lo que está sucediendo en esta política que nos toca vivir. ¿Vos cómo la estás viviendo? ¿Cómo la ves, te diría, no? Sí, bueno, sí, preocupado, por supuesto. Veo un gobierno, digamos, que realmente no ha cumplido con ninguna de las expectativas que planteó y que por la cual mucha gente la votó. Una economía con una recesión muy importante que hace que hoy todos los sectores la estén sufriendo, y esto se ve no solamente en lo que tiene que ver con la pérdida de fuentes de trabajo, sino también con la baja del consumo de la gente, porque por supuesto a la gente no le alcanza, porque los sueldos no han subido, y todavía, a pesar de que la inflación ha descendido, los precios están muy altos, y por lo tanto, bueno, una situación realmente muy complicada para mucha gente que la está pasando mal. Pero además, sumándole a esto, un gobierno que se dedica a agredir a que piensa distinto, que echa funcionarios humillándolos, que plantea que tiene diputados que van a visitar a un asesino como Astiz. Entonces realmente uno analiza el escenario y realmente es muy preocupante, ¿no? Bueno, un poco tomo esto último que mencionabas porque justo había visto la semana anterior que habías hecho un comentario al respecto en redes sociales. Vos como abogado, digo, ¿cómo ves esta visita de distintos diputados de la Libertad Avanza a represores como Astiz, ¿no? Condenados, digo, y también en muchos casos hablando y haciendo referencia a ese pasado que medio, no sé si utilizaría la palabra de reivindicación, ¿no? Pero una justificación por parte de algunos sectores hay. Sí, yo te diría que es casi reivindicación, en definitiva, porque quien va a visitar a un hijo de su madre, por no dar un insulto más claro, como Astiz, que con las barbaridades que hizo, recordémosle, porque quizá hay mucha gente que sabe que fue condenado, pero no las cosas que hizo, ¿no? Astiz fue quien se infiltró en su momento en la organización de Madre de Plaza de Mayo, cuando recién surgía, digamos, en la época de la dictadura, y la marcó a su primera presidenta, la fundadora, Susana Villaflor, y fue secuestrada y desaparecida, y también a las monjas francesas, bueno, y a un montón de víctimas del terremoto de Estado. Realmente ir a visitar, y ha sido condenado, creo que a prisión perpetua, si mal no recuerdo, o una condena muy alta, y por lo tanto quien lo va a visitar de alguna manera lo reivindica, no hay ninguna explicación que otra. Pero también no hay que sacarlo, hay que ponerlo en contexto esa visita, ¿no? Porque no es casualidad que lo hagan 6 diputados o 5 de la Libertad Avanza. Recordemos que Milei en el debate, cuando le preguntaron por los crímenes de la dictadura, del terrorismo de Estado, él habló de excesos, ¿no? Como si fuera con el mismo discurso que en su momento hizo Macera, cuando trató de justificar en el juicio de las juntas que había pasado durante los terribles años de la dictadura cívico-militar. Así que lo pongo en ese contexto de un gobierno, de alguna manera, que por lo menos no ve críticamente el periodo más negro que ha tenido nuestro país, que fue la última dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, de distintos puntos de vista? Me refiero a que vos formás parte de Juntos por el Cambio, bueno, lo que era Juntos por el Cambio, el PRO, varios compañeros tuyos que ahora están dentro de las líneas oficialistas. ¿Vos creés que también esto es un clima de época? ¿Tenés miedo que se desaparezca el PRO, medio que se difumine los caminos de cada uno? Bueno, el PRO, si desaparece, es por responsabilidad de quienes de alguna manera decidieron integrarse a un gobierno del cual no somos parte, y que de alguna manera hay un montón de cosas que diferencian desde el punto de vista de la política y de las ideas, de lo que fue el gobierno nuestro que nos tocó gobernar con Mauricio Macri, de lo que soy, ¿no? Desde los derechos humanos que estamos hablando hasta el rol del Estado, ¿no? Este es un gobierno que tiene un presidente que dice
que es un topo que viene a destruir, a aniquilar al Estado y creer al Estado el enemigo, y nosotros queremos que el Estado tiene que ser un Estado eficiente, mejor que el Estado que nos dejó el kirchnerismo, sin lugar a dudas, pero no aniquilarlo, porque justamente el Estado es el que te garantiza de alguna manera poder avanzar en eliminar las diferencias, que haya mayor igualdad, sobre todo para los sectores que son, digamos, más débiles de la sociedad, que en la Argentina con más del 50% de pobreza son muchos, lamentablemente. Entonces, creo que los que decidieron integrarse o los que de alguna manera no se integraron, pero que los ves en los bloques en el Congreso actuando como si fueran diputados legisladores oficialistas, creo que son de alguna manera los que de alguna manera condenan al PRO a quedar licuado o absorbido, como dijo Patricia Bullrich, en el espacio que hoy gobierna, que es la Libertad Avanza. Los que creemos que hay que reivindicar los principios y los valores que nos llevaron en su momento a gobernar el país y creemos que ese es el camino, seguramente no nos sentimos representados por eso y por lo tanto de alguna manera si el PRO continúa con ese camino, seguramente habrá otros caminos que habrá que elegir para ofrecerle a la gente una alternativa que es ni mileísmo, claramente, ni tampoco kirchnerismo, ¿no? ¿Ves posibilidades de alguna especie de alianza de cara a las próximas elecciones? Sí, por supuesto. La Argentina es un país hoy de coaliciones, ¿no? Sobre todo a partir de lo que tiene que ver con las PASO obligatorias. En general, eso es la tendencia, que los partidos políticos vayan a conformar coaliciones. Yo no creo que ese es el camino. Por supuesto que uno, por lo menos si mi espacio decidiera, el PRO decidiera hacer una coalición con la Libertad Avanza, bueno, será un camino que se irán los que estén representados, se sientan representados por eso. Yo trabajo para otro tipo de coaliciones donde le podemos proponer a la gente, si miren, los que votaron un cambio, porque claramente el año pasado la gente no quería más el kirchnerismo, por eso votó un cambio, el cambio no es el que propone Milei, sino el cambio es otro, ¿no? Un cambio donde pensemos en un país donde podamos, con un Estado que sea eficiente, que pensemos en la producción, con que pensemos en que hay que trabajar para que haya menos desigualdad y no más desigualdad, que trabajemos también para bajar impuestos, que la carga impositiva es muy alta, para generar más puestos de trabajo y no lo que está haciendo este gobierno, que acaba de anunciar hoy el pago de ganancias para millones de trabajadores. Bueno, me parece que esa es la propuesta que hay que trabajar y ahí seguramente vamos a encontrar muchos sectores políticos que hoy están separados, pero que expresan ideas parecidas, ¿no? Por supuesto. No puedo dejar de mencionarte, vos fuiste parte de quien armó la ley de alquileres, ¿no? Aquella famosa ley de alquileres que después, bueno, hubo tantas idas y vueltas. Sin embargo, hoy hay una situación que es, nada, paradójica, podríamos decir, ¿no? Donde no hay ley directamente y medio que marca todo el mercado. ¿Vos cómo ves, digamos, ahora la situación habitacional en general, digo de capital puede ser, o parte de Buenos Aires o en todo el país, con una ausencia de legislación absoluta, donde también indican, ¿no?, que la demanda aumentó muchísimo, sin embargo está costando cada vez más poder acceder? Sí, claro, bueno, yo fui uno de los que impulsé la ley de alquileres en su Claro. momento, con el entendimiento de que justamente había un profundo desequilibrio entre los inquilinos y los propietarios, y los inquilinos sobre todo venían sufriendo muchos abusos. La idea de la ley era que estos lograr un mayor equilibrio en una relación de por sí ya desigual. Después, por supuesto, la ley fue criticado sobre todo por los sectores a quien más perjudicaba, pero también es cierto que en un contexto de altísima inflación ninguna ley iba a funcionar perfectamente, y claramente la ley no funcionó perfectamente, pero obviamente si hoy le preguntás a cualquier inquilino si está mejor con ley o sin ley, creo que mayoritariamente te van a responder que con ley. Hoy no hay ley gracias a que mi ley la derogó con un decreto de necesidad de urgencia, ni siquiera fue derogada por el Congreso. Claramente la ley establecía, por ejemplo, que los contratos tenían que ser de 3 años en vez de 2 años, lo cual le daba mucho mayor permanencia o estabilidad al inquilino. La ley establecía que las expensas extraordinarias tenía que pagar el propietario y eso no está regulado. La ley establecía que se tenía que poner solamente un mes de depósito. Hoy eso ha quedado también sin regular y por lo tanto se le pide a los inquilinos 2 y hasta 3 meses de depósito para poder entrar. Bueno, un montón de cosas que la ley establecía y que el gobierno de un plumazo lo derogó. No nos sorprende porque en definitiva eso lo planteó en campaña. Lamentablemente son un montón de cosas que Milei planteó en campaña y que la gente
seguramente muchos inquilinos lo votaron pensando que no las iba a hacer. Bueno, ahora están viendo los resultados de esa decisión, y hoy la gente está complicada, ¿no? Realmente los alquileres siguen aumentando. Muchas veces se le criticó a la ley que los alquileres aumentaban por culpa de la ley, y claramente está demostrado que sin ley los alquileres siguen aumentando, porque en definitiva los alquileres reflejan lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y hoy en la economía, y hoy la economía, a pesar de que la inflación te da números más bajos, que se ha reducido, hay muchos precios de un montón de cosas que siguen aumentando, y por supuesto los ingresos de la gente no, y por lo tanto hoy es cada vez más difícil poder alquilar a cualquier persona, ¿no? Vos también habías formado parte en su momento de el debate, ¿no? Y eras parte de la cara visible de aquellos que apoyaban la ley de interrupción del embarazo, ¿no? Parece que es algo que pasó hace muchísimo y no fue hace tanto. Sin embargo, hoy hay como una rediscusión de ciertas cuestiones ligadas al género, ciertos derechos de las mujeres. ¿Cómo vivís vos eso, no? Esa vuelta, ¿no? A tanto tiempo atrás de nuevo a rediscutir cosas que ya se rediscutieron. ¿Cómo lo ves? Sí, que me parece increíble, ¿no? Que todavía estemos ya, con una ley aprobada, todavía estemos pensando plantear ese tipo de discusiones. Mira, la verdad que lo veo con preocupación. Yo creo que es un debate igual que ya fue resuelto por el Congreso. Yo trabajé mucho para eso. Logramos en 2018 una histórica media sanción, que fue de alguna manera la preparación para luego la aprobación de la ley en el año 2020. Y por lo tanto, de alguna manera creo que se dio un avance, y todas las cosas que se decían cuando la ley entrara en vigencia, de que bueno, de que esto iba a generar que no iba a haber más embarazo, bueno, cualquier barbaridad no pasó, y hoy realmente lo que ha desaparecido es que ya no hay más abortos clandestinos en la Argentina, y eso es importante, más allá de que todavía hay lugares donde la ley, sobre todo en algunas provincias, le hace falta fase de implementación. Ahora, la rediscusión me parece que es lo mismo, ¿no? Creo que de alguna manera todavía hoy en la Argentina y en el mundo las mujeres juegan en una cancha inclinada, y hay que trabajar para que la cancha sea pareja para todos. Me parece que este es el camino, y yo estoy convencido que es la manera, es a través de, por supuesto, de legislaciones que permitan avanzar. Los que quieren volver a retroceder, bueno, está de alguna manera en el marco de las decisiones que toma cada uno cuando vota. Digo, me parece increíble que haya mujeres que hoy voten a un gobierno que plantee ese tipo de cosas. Por lo tanto, vuelvo al tema, ¿no? El año que viene se vuelve a votar, acordémonos de todas estas cosas, y la gente que votó a una propuesta, a un gobierno que de alguna manera tiene posiciones misóginas y discriminadoras hacia las mujeres, me parece que, bueno, tendrán la oportunidad de poder reivindicar el derecho a las mujeres y cambiar ese voto que en su momento le dio que hoy tengamos un gobierno que tenga estas posiciones. Pero creo que así como en su momento las mujeres lucharon para lograr la ley del aborto legal, lucharon durante mucho tiempo, y por supuesto en el momento de la sanción de la ley, creo que ahora cualquier avance al respecto en contra de eso va a encontrar a las mujeres movilizadas nuevamente, y nosotros las acompañaremos para evitarlo, ¿no? Daniel, ¿vas a ser candidato a defensor ciudadano? No, salió en algunos medios, pero no, por ahora no estoy pensando en eso. En realidad trabajo justamente para conformar una propuesta, como te decía, a la gente que pueda ver, porque muchas veces se ve que mi ley pareciera que no bajaron las encuestas, y yo creo que tiene que ver con que la ciudadanía todavía no encuentre una propuesta alternativa a eso. Yo trabajo para eso. Después, los cargos son algo que no es la prioridad hoy. Me parece que la prioridad hoy es lograr que los cambios que la Argentina necesita, porque realmente la Argentina está mal, y no solamente culpa de este gobierno, sino de los anteriores también, encuentre una propuesta electoral que lleve a que la gente vuelva a confiar en que se puede estar mejor. Gracias, Daniel. A vos, un beso grande, buenas tardes y buena semana. Igualmente. Ahí estábamos hablando con Daniel Lipovetsky, él es abogado, ex diputado nacional y ex diputado provincial de Juntos por el Cambio, y estuvimos charlando, ¿no? Un poco sobre aquello que le tocó vivir cuando era diputado nacional, aquello en lo que le tocó participar, como fue la famosa ley de alquileres, y también parte de la discusión sobre la legalización del aborto, y también como abogado, ¿no? Aquella visita de los diputados de La Libertad Avanza al genocida Astiz durante la semana pasada, el panorama político-económico también, y siempre es interesante escuchar a diferentes sectores para ver cómo la ven, ¿no? Me parece que
la frase que engloba todo.